Hoy he quedado con Maribel para que me explique qué hacemos, qué vemos, qué comemos en Perú. ¿Me acompañas? ¿Por qué me recomiendas Perú? Bueno, Perú es un país que tiene muchas cosas para ofrecer. A mí me gusta explicarlo, explicando primero el escenario que es, ¿no? Es uno de los países que tiene seguramente más diversidad de geografía, de paisajes. Si tú miras acá en el mapa, ves que es un país que tiene aquí, en toda esta parte, una costa que es un desierto de arena, de dunas. Aquí al oriente, una selva, que es la selva amazónica, un bosque tropical amazónico, y cruzando todo el país hay lo que a mí me gusta explicar, que es como si fuera una fortaleza de montañas, que es la cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera de los Andes, de alguna manera, define el Perú, hace que sea lo que es. Si tú te pudieras poner de pie sobre la montaña más alta de los Andes y miraras hacia un lado, pues verías a tu lado un mar verde, ¿no? Hacia la izquierda, y hacia tu derecha, mirando al sur, verías pues a tus pies un desierto y después el Océano Pacífico extendiéndose, ¿no? Nada más pensar que tienes eso en un solo país, en el que puedes tener eso o parte de eso en un viaje, ya es una buena razón para recomendarte ir a Perú. Este es un poco el escenario. Es un país que, si tú miras este espacio también, es como si fuera casi 3 veces España. Hay que tener en cuenta eso, el tamaño que tiene, ¿no? Las dimensiones. Yo siempre digo también que si Machu Picchu, que es una de las otras razones para recomendar Perú, realmente, si Machu Picchu está aquí, no es por casualidad, ¿no? Machu Picchu es la punta del iceberg, el resultado de un gran desarrollo cultural, histórico, arqueológico, que se dio en este escenario y no por casualidad, ¿no? En este país, esa es otra de las razones por las cuales alguien interesado en historia, en cultura, en arqueología, tiene un tesoro realmente. En este país, aquí, al norte de Lima, ya hace 5.000 años se ha encontrado una ciudad de una alta cultura contemporánea como en Mesopotamia, con Egipto, y fue el inicio de algo que se extendió durante siglos hasta llegar a lo que es más conocido, que es el Machu Picchu y los incas, que es la expresión máxima, digamos, de todo este desarrollo. A lo largo del Perú, en tu viaje, encontrarás diversos vestigios arqueológicos y lugares que algunos de ellos están excavados y es una maravilla, ¿no? Enterarse y documentarse para verlos, pero también encontrarás gente trabajando en ello, que es una cosa que es emocionante. Aquí en el norte, por ejemplo, en la costa norte del Perú, la arqueología está viva, ¿no? Cada mes, cada año van haciendo descubrimientos nuevos, se han hecho algunos de los descubrimientos más interesantes. Entonces, para alguien interesado en arqueología y en la historia de las culturas precolombinas, es realmente un país aparte, especial, ¿no? Y el aspecto que yo dejo para el final, digamos, de las razones potentes, ¿no? para visitar Perú, que a mí me gusta especialmente, es el tema de la cultura viva, la cultura local, del Perú. Es un país que, sobre todo en esta parte sur, en el norte también, con otras características, viven una serie de comunidades indígenas, campesinas, en la zona de la selva evidentemente también, que tienen mucho que aportar, ¿no? De una cultura diferente, que aún preserva mucho de lo que es la cultura original, con cambios, con mestizajes, etcétera. Y a mí me gusta, y es una de las cosas que he querido yo poner en el diseño de los viajes por diversas razones, la posibilidad de que en un viaje que recorre, eso ya depende de lo que tú busques, los principales atractivos turísticos, también puedas tener este elemento que es fundamental, que es el elemento humano, ¿no? Entonces queremos hacer un viaje, que a mí me gusta diseñar un viaje donde tú tengas la oportunidad de tener este contacto, aunque sea esta experiencia, ¿no? En determinados momentos, de vincularte con la población local, de tener esta experiencia humana y de intercambio, donde tú das y también recibes, ¿no? Entonces, tenemos fundamentalmente estos 3 aspectos: el aspecto de la naturaleza, del paisaje, de la diversidad, el aspecto arqueológico, histórico, cultural, ¿no? más clásicamente hablando, y luego la parte de la población local, de cultura local, la posibilidad de participar, intercambiar unos días con ellos. Y dentro de lo que es la ruta en Perú,
dependiendo de cuáles son tus intereses, probablemente sea una mezcla de todos, pero hay gente que prefiere un poco más de naturaleza, que le interesa mucho el tema de pasar una noche en una casa local, participar, ¿no?, en las labores del campo o en un taller de artesanía o simplemente visitar una comunidad fuera de ruta. Hay gente que quiere caminar un poco, ¿no?, hacer un trekking más o menos largo o unas caminatas, pues, o hay gente que quiere más un tema arqueológico porque ya sabe que el Perú es potente en eso. Según eso, diseñamos la ruta. Nosotros en Perú tenemos oficina propia, yo soy peruana, no solo soy peruana, sino que me he recorrido todo el Perú, es decir, soy enamorada del Perú, peruana y enamorada del Perú. Y por lo tanto lo podemos manejar muy bien, ¿no? Es decir, hacer un Perú muy a medida. Así que una de las especializaciones, digamos, que tenemos aquí es poder hacer viajes a medida. Dentro de ciertas rutas, dentro de lo que cada uno pueda ver, pues hay diferentes opciones que se pueden hacer según estos gustos que puedas tener tú, tus preferencias. Poner un poco de naturaleza, de caminata, más peso a la cultura local, o a lo arqueológico, por decirte algo, o lo que tú me propongas también. Te explicaba que están los viajes a medida y luego tenemos una ruta en grupo que montamos para el mes de agosto, básicamente, que es la ruta clásica por esta zona que ahora te explicaré, que es la zona sur, donde lo que yo hago es incorporar una serie de elementos que hacen que la ruta, y viendo lo imprescindible en Perú, lo más importante, también tenga algunos toques especiales, elementos diferenciales. ¿Por qué? Porque entre otras cosas esta zona del Perú, la zona sur del Perú, siendo una zona preciosa, en los últimos años se ha vuelto una zona muy turística realmente. O sea, hay lugares donde tú, como el Machu Picchu, evidentemente, encontrarás mucha gente y hay que pensar cuál es la mejor estrategia, la mejor manera para hacerlo y hacerlo de tal manera que evitemos, ¿no?, ciertos lugares pues, que ya no están tan bien preservados por un tema pues, de masificación del turismo, etc. Y hacer una ruta donde además, pues, dentro de lo que es la filosofía nuestra, la filosofía de Taraná, podemos aportar algo, ¿no? Un viaje que tenga la calidad y un viaje pues, con las condiciones de sostenibilidad, que también es un elemento muy importante en lo que planteamos aquí. La ruta clásica de Perú, la ruta principal, transcurre en la parte sur de Perú. Tú tienes, bueno, todos los vuelos llegan a Lima ciudad. Lima es la capital de Perú. Tiene un centro histórico muy interesante, muy importante. Es patrimonio de la UNESCO. Ha sido capital del Virreinato de Perú durante siglos. Vale la pena visitar el centro. Es un lugar donde se come muy bien. También la comida peruana, tal vez lo olvidé antes, ¿no? Es uno de los reclamos muy importantes. Realmente se ha puesto de moda y con razón. Y Lima es un gran lugar para comer y para poder disfrutar de todo lo que es la cultura gastronómica. Lima es el lugar de partida, además, de lo que sería cualquier ruta dentro de Perú. En nuestra ruta clásica, lo que hacemos es bajar desde Lima por la carretera Panamericana Sur, cruzando el desierto, visitar la reserva de Paracas, luego, al día siguiente, seguir cruzando el desierto y visitar las líneas de Nazca, en las que sobrevuelas con una avioneta. Son unos geoglifos gigantes que eran parte de la cultura nazca. Luego atravesar esta zona para llegar a la ciudad de Arequipa. La ciudad de Arequipa es una ciudad colonial, preciosa. Empiezas a subir a la cordillera de los Andes. Es un primer paso que te permite adaptarte a la altura también. Está rodeada de volcanes y es una ciudad que se conoce como la Ciudad Blanca porque está hecha en una piedra volcánica que se llama el sillar, que es bonito recorrer a pie, ¿no? Lo hacemos con calma, etc. Desde Arequipa, atravesando una zona, una reserva nacional también, que está poblada de volcanes, donde ves animales en el camino, vas a esta zona que es el Cañón del Colca. El Cañón del Colca es uno de los cañones más profundos de la Tierra. La parte más profunda no llegas porque en realidad está en una zona inasequible, pero no importa, porque lo que ves es tan profundo, digamos, no es tan impresionante, son unas dimensiones, que es lo que siempre explico allá, que realmente son muy impresionantes. Es una zona llena de terrazas de cultivo, de pueblitos pequeños, que tiene mucha personalidad, que aún preserva todo un tema de identidad cultural, realmente muy bonito.
Y en esta zona también, la excursión estrella, digamos, la visita estrella es la posibilidad de ir a ver la salida del cóndor de los Andes, ¿no? Es esta ave, una de las aves más grandes y que vuela más alto en el mundo, que sale normalmente desde un punto a primera hora de la mañana. Como yo le digo a la gente en general, y te lo digo a ti también, afortunadamente en estos tiempos tan robotizados aún no podemos controlar el cóndor que salga exactamente a la hora en punto, porque es el cóndor, es un elemento natural, ¿no? Pero normalmente se le ve por ahí, por la mañana desde este punto. Desde aquí bajamos, bueno, es la visita al Colca, desde aquí se va hacia el Titicaca. Es otro lugar icónico para mucha gente, ¿no? Que lo ha estudiado en el cole, que lo tiene en el imaginario. El Titicaca es un lugar pues, de una belleza muy árida realmente, es decir, son unos paisajes también inmensos, es el lago navegable más alto del mundo, estás a 4.000 metros aquí. Lo que tiene de especial, lo que hacemos nosotros de especial en esta zona que otra gente no hace, y a mí me parece que es un elemento diferencial de nuestra ruta importante, es ir a una zona donde hay unos proyectos de turismo rural comunitario, que es pasar una noche en una casa local, unos proyectos muy cuidados porque hoy en día hay experiencias de ir en esta misma zona, ¿no? De ir a una casa local, pero se han masificado y se han vuelto y se han degradado mucho, ¿no? Nosotros ponemos mucho cuidado en esto y la gente cuando hace esta experiencia de ir a Luquina Chico o Ayachón, que son las dos comunidades donde vamos, realmente se queda con una muy buena sensación, ¿no? Y esperemos contribuir a que eso se preserve de este modo, ¿no? Es un equilibrio bien delicado y bueno, por ahora funciona, la gente, no hay guión en esta visita, es decir, bueno, hay una caminata que se propone al llegar, pero al día siguiente la gente va a hacer sus labores del campo, lo que sea que tenga que hacer, ¿no? Entonces, a alguien le toca pues ir a llevar las vacas o a sacar la red para la pesca y tú acompañas a la familia. Y si te quedaste dormido y se van sin ti porque ellos están haciendo su vida, ¿no? Es una cosa que hoy en día cada vez menos se puede hacer. Esta experiencia, como te digo, ¿no? Es para alguien a quien le gusta el tema de convivencia local, es muy, muy especial. Bueno, y pasas el día ahí y después, bueno, esta es la zona del Titicaca, desde aquí se va por tierra hasta el Cusco. Esas son unas buenas horas, que también es bonito porque son unas buenas horas de camino por tierra, y esto te permite disfrutar un viaje de una manera diferente, ¿no? Realmente. Hay maneras de hacerlo por aire, pero yo prefiero recomendarlo así. Cusco es, pues no sé, ¿no? El corazón del Perú, el corazón de América Latina, seguramente. Es la capital, la que era la capital, la ciudad sagrada de los incas. Es hoy en día una ciudad que además tiene algo así como cosmopolita, multicultural, tiene algo especial Cusco. Además es la ciudad que es la ciudad inca debajo, y encima está construida la ciudad colonial, ¿no? Y realmente es como un resumen de lo que fue toda la historia del Perú. A Cusco le dedicamos siempre por lo menos un día o más de un día, ¿no? Quien puede tener un día más o medio día más para darle a Cusco, yo te lo recomiendo realmente porque creo que es algo que siempre vas a agradecer, ¿no? También depende de tus tiempos, ¿no? El tiempo que tengas para el viaje, pero yo lo recomiendo así. Recorremos los alrededores de Cusco, que hay una serie de sitios arqueológicos muy interesantes. El principal es el Sacsayhuamán. Esta es otra de esas palabras que es difícil de repetir, que era parte, digamos, de lo que era el Alto Cusco originalmente, un palacio inca impresionante. Bajando del Cusco, aquí en Cusco estás a 3.400 metros. Tú ya vienes de más alto, así que ya estás súper adaptado a la altitud. Después del Cusco está esta zona que se conoce como el Valle Sagrado de los Incas, este recorrido por el río Urubamba, que era el río sagrado para los incas. Es una zona que, digamos que es una especie de antesala de Machu Picchu, ¿no? Si ves aquí este río, el Urubamba, es el río que acompaña aquí todo el valle y llega hasta el Machu Picchu. Y hace una cosa impresionante que es la montaña Machu Picchu la rodea, como si fuera un lazo, ¿no? Y eso es parte de lo que le da ese carácter sagrado, digamos, en la cosmovisión andina, ¿no? Al Machu Picchu. Este valle es muy bonito, hay dos pueblos muy conocidos que son Pisac y Ollantaytambo. Ahí hay sitios arqueológicos, hay pueblitos, es un lugar también de paisaje, ¿no? Muy, muy impresionante porque está encajonado por montañas.
Aquí también nosotros recomendamos a quien le interesa el tema de comunidades locales poder hacer una experiencia de ir a visitar una de las comunidades de las zonas altas, donde la gente básicamente habla quechua, tienen costumbres pues, que realmente te transportan a los tiempos de los incas y que siguen vivos y de los que tenemos mucho por aprender. Es una manera diferente de hacerlo. Hay otras rutas también que tenemos para quien le gusta caminar un poco, rutas de 4 días, de 3 días, rutas un poco alternativas. Se puede llegar al Machu Picchu, por ejemplo, por la parte de atrás, haciendo una ruta que es muy linda, que alguna gente realmente cada vez más está optando por ello para llegar de un modo distinto a Machu Picchu, la llamada Ruta del Café, que vas un par de noches en una casa local, participas y conoces sobre la producción de café orgánico y de chocolate también orgánico, y llegas al Machu Picchu por otro lado, ¿no? Que es divertida también. La manera más clásica es llegar en tren. Hay un tren que va desde el Cusco, para en este pueblo, Ollantaytambo. Entonces normalmente nosotros recomendamos dormir en Ollantaytambo, que es este pueblito tan bonito que hay aquí y realmente muy interesante de visitar. Y desde acá tienes un recorrido más corto, de 1 hora y 45 minutos hasta el pueblo de Aguascalientes, que es el que está en la base de Machu Picchu. Yo recomiendo darle, por lo menos, darle a lo que es la visita del Machu Picchu 2 días, un día para llegar y al día siguiente poder estar muy temprano. Esto de llegar y salir corriendo del Machu Picchu es una lástima, mucha gente lo hace así y digamos, ve solamente la versión más masificada del Machu Picchu. Siempre te encontrará gente allí, pero si lo haces de la manera pues, más pausada, vas a disfrutarlo, teniendo en cuenta que muchas veces es el motivo principal, ¿no? O la guinda del viaje, por lo menos. En Machu Picchu, como digo, este camino en tren, también esta ruta en tren es muy bonita, realmente vale la pena hacerla de día. Esa es otra cosa que a veces veo que hay quien por apurar el viaje hace la ruta por la noche y me parece una lástima. Claro, no ven lo que se están perdiendo, pero realmente se están perdiendo un camino muy bonito, ¿no? Yo creo que realmente siempre lo recomiendo así, hacer esa ruta durante el día, en la mañana o en la tarde. Y otra manera de llegar, evidentemente también, es caminando. Hay un camino que es el camino del Inca, es un trekking de 4 días, requiere un cierto esfuerzo, no es extraordinario, pero hay que estar entrenado. Pero claro, el premio es importante porque es la llegada por lo que es la Puerta del Sol, que es la puerta original de llegada del Machu Picchu. Se puede hacer ese camino largo, que es un trekking más exigente, o hacerlo en un día, en la última parte del camino, que también te permite llegar por la tarde por la Puerta del Sol. Normalmente para hacer este trekking hay que reservarlo con mucho tiempo, pero bueno, es una cosa que tienes que considerar por lo tanto con mucho tiempo y para quien le guste caminar y una experiencia de este tipo, ¿no? Diferente, es muy recomendable. Una vez en Machu Picchu, bueno, Machu Picchu es algo especial, ¿no? Yo le explico muchas veces a la gente con la que converso, a la que le recomiendo el viaje, que a pesar de ser un lugar pues, donde hoy día te encontrarás mucha gente, que has visto en un montón de fotos, ¿no? Que puede ser, ¿no? Para alguna gente podría ser pues, un poco el cliché. Y yo misma, a pesar de haberlo visto tantas veces, yo cada vez que lo veo me maravillo, ¿no? Me sigo quedando así como embobada, ¿no? Tiene esta cosa magnética que te sigue. Claro, creo que es de estos lugares que son lugares en sueño, ¿no? Son materia de los sueños. Y sigue teniendo esto especial. Mira, hasta cuando te lo explico ahora me emociono y lo he explicado muchísimas veces, como te imaginarás, ¿no? Y yo creo que esto es lo que tiene, ¿no? Normalmente, siempre que se pueda, por eso, suelo recomendar que la gente lo vea al final del viaje. A veces no se puede porque al fin después vas a la selva, y bueno, es otra experiencia y es maravillosa también, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es como un poco la coronación del viaje. Me queda claro, si hacemos el viaje en grupo, supongo que voy con un autobús, con un chofer, que me llevará a grupo reducido, grupo grande, ¿cómo será? Mira, cuando tú vas en el grupo propio de verano, el nuestro que tenemos en agosto, es un grupo privado de máximo unas 15 personas, tienes un guía propio durante todo el recorrido, desde Lima hasta Cusco, con movilidad propia, con una movilidad propia solamente para el grupo, el chofer y el guía evidentemente aparte, hacen todo el recorrido hasta Nazca. Este recorrido entre Nazca y Arequipa lo hacemos en un bus de línea porque es mejor, en general está más preparado para un recorrido así de largo, y a partir de Arequipa de nuevo tienes tu propia movilidad, es decir, siempre vamos con movilidad propia, con el tour conductor, y aparte del tour conductor hay guías locales
Primero porque es parte de lo que es obligatorio, ¿no? A veces que haya un guía local y por un respeto al entorno local de cada lugar, ¿no? Y también por cuestiones logísticas. Es bueno a veces que haya 2 personas apoyando, ¿no? Con el tema de un grupo. Tenemos además la oficina en Lima, como digo, el equipo en Lima que está apoyando la ruta a lo largo de todo el viaje. Y bueno, son grupos que funcionan muy bien. La verdad que se suele crear una muy buena dinámica con los guías a lo largo de todo el viaje. Eso es el caso del grupo. Si voy en viaje en grupo, entiendo que es con un guía, un chofer. Si lo hago en privado, conduzco yo, tengo también chofer, ¿cómo va? En el Perú no es recomendable conducir. Te lo digo yo, además que soy peruana y ahora cuando regreso no conduzco en Perú porque el tipo de conducción, las normas, las carreteras, en fin, no es recomendable hacerlo en general. Lo que hacemos en el caso de un viaje a medida, como ves, es un viaje en ruta con diferentes zonas, es hacer algunos recorridos, por ejemplo, estos al sur, estos recorridos largos, se hacen en buses de línea o en buses turísticos. Luego, en cada zona, por ejemplo, aquí en el Colca, haces una excursión con un grupo reducido de 16 personas, por ejemplo, nunca hacemos de grupos grandes, ¿no? Eso es como el límite de lo que me parece que es recomendable, ponemos grupos reducidos y lo mismo, ¿no? En los diferentes lugares. Luego, yo suelo recomendar que dependiendo de tus intereses, en algunos casos y para ciertas visitas, puedes hacer una visita en privado. ¿Por qué? Porque la visita requiere, ¿no?, hacer una cosa distinta y en ese caso pues te recomiendo. Por ejemplo, te digo, mira, en el valle si quieres hacer esto que te decía, ir a la comunidad alta, tienes que hacerlo en privado. O si quieres ir a esta zona del valle, que es la clásica, pero con unos ritmos más tranquilos, visitando pueblitos pues un poco más apartados, zonas distintas, debes hacerlo en privado. Yo en general trato de hacer un viaje, diseñar contigo un viaje donde tengas un equilibrio, ¿no? Aquí, donde no es necesario hacerlo en privado, porque realmente vas a ver básicamente lo mismo en el compartido, que ya está bien y que ya te va bien, a menos que tú tengas un requerimiento particular, te diré, hazlo en grupo porque ya va bien. En cambio, en otros lugares te recomendaré, en la medida de lo posible, que lo hagas en privado. Entonces lo podemos hacer de este modo también. ¿El tema de la altura me tiene que preocupar? La altura es un tema que tiene que ocuparte, pero no preocuparte. Lo importante es que sigas las recomendaciones. La altura no es un mito, es verdad, o sea que tienes que tener una serie de cuidados. Uno de ellos ya lo tenemos en cuenta normalmente, tal como diseñamos y recomendamos la ruta. Siempre tengo la recomendación de hacer el viaje en la medida de lo posible con una adaptación pausada, es decir, nunca recomiendo ir directamente a Puno, que está a 4.000 metros. Y si tienes que hacerlo porque por alguna razón solo vas a Puno, tienes que irte para adaptarte un día antes y no hacer actividades demasiado exigentes el primer día, etc. Recomendaciones para la altura son sencillas en realidad. Lo que pasa es que muchas veces la gente no hace tanto caso, pero hay que hidratarse muy bien, hacer comidas suaves los días previos, tomar mate de coca, que son las hojas de coca, que además es un elemento cultural muy importante en el Perú. Y luego hay algunas pastillas que puedes utilizar si lo necesitas, pero básicamente sobre todo ir poco a poco y adaptándote progresivamente y no tienes por qué tener problemas. Si te pillara el soroche, que se llama en Perú, que es el mal de altura, normalmente básicamente consiste en un poco de dolor de cabeza, malestar del cuerpo. En ese momento puedes sentir que se te va a aguar el viaje, pero no es así, porque a los 2 días como mucho remite y puedes continuar tu viaje bien. Es lo usual, en todo caso. ¿Qué tipo de alojamiento me vas a ofrecer? Bueno, tenemos varios tipos de alojamientos, esto también depende de ti. Nosotros trabajamos con varias categorías de hoteles. En Perú la hotelería en general está bien, es decir, puedes ir a un hotel de clase turista y es equivalente a lo que sería un hotel turista aquí, no es que tengas que irte a hoteles más altos para poder estar en un estándar bueno. En general elegimos hoteles que intentamos que tengan cierta personalidad, es decir, no sé, el hotel impersonal, de grandes cadenas, etcétera, que estén bien ubicados, céntricos, en la medida de lo posible más bien familiares, ¿no? Pues limpios evidentemente, ¿no? En general los elegimos así, ese es un poco el criterio, y dentro de eso tenemos diferentes categorías. A lo largo del viaje, en la mayoría de lugares te alojarás en hoteles, como digo, dependiendo del tipo de hotel que elijas, desde los más sencillos hasta los que sean más de 4 o 5 estrellas o de lujo.
Y dependiendo de lo que tú quieras, puedes hacer una o 2 noches de alojamiento en una casa local, en una casa en una comunidad, ¿no? En el caso de la selva, que es una extensión que se hace para pasar 2 o 3 días en la zona de la selva, te alojas en lodges, que son lodges que están en medio de la selva, dependiendo del lodge que tengas y la experiencia que quieras, ¿no? Si quieres estar 3, 4, 5, 6 días, dependiendo de eso será un lodge con unas u otras características y las excursiones también. Esto si hago la ruta más habitual. ¿Me cuentas qué otras zonas me ofrece Perú? Hay mucho otro Perú, este es el más típico, pero también hay toda una serie de rutas en la zona norte, que son unas zonas para los viajeros que igual quieren cosas, pues zonas menos turísticas y tienen un poco más de espíritu aventurero, de exploración. Esta zona es una zona preciosa, tiene un nombre gracioso, ¿no? Es la zona de Chachapoyas, y está la fortaleza del Cuélap, la catarata de Gocta, que es la tercera caída de agua más alta del mundo, está en una zona que está cerca de la selva, de una zona montañosa. Realmente es un lugar que está por descubrir, seguramente en unos años habrá mucha gente aquí. Toda esta zona es una zona de arqueología muy interesante, donde descubrieron el Señor de Zipán, donde está la arqueología viva, ¿no? La gente ahí descubriendo cosas, y eso es toda otra viaje, digamos, toda otra zona que puede ser una extensión a la zona de Machu Picchu para alguien que quiera algo realmente distinto, o puede ser un segundo viaje a Perú perfectamente si lo juntas también con la zona de Huaraz, que es la zona donde está la Cordillera Blanca, los grandes nevados de Perú, y lagunas de alta montaña, que son un espectáculo realmente, porque es un paisaje precioso, ¿no? De los más bonitos que hay. Toda otra zona que realmente es muy interesante. Yo animo a la gente también a ir a estas zonas porque realmente es la oportunidad de ver unas zonas muy poco tocadas aún y que realmente tienen una gran belleza y un gran valor cultural también. Háblame de burocracia. ¿Qué necesito? ¿Pasaporte, visado, algún tipo de vacuna? Es bastante fácil el tema de ir a Perú. No necesitas un visado, necesitas tener el pasaporte vigente por 6 meses a partir de tu fecha de entrada. Y las vacunas no son obligatorias, no hay ninguna vacuna obligatoria, pero si vas a ir a la selva, te recomendamos, ¿no? Las autoridades sanitarias recomiendan vacunarse contra la fiebre amarilla. Y en general nosotros siempre recomendamos pues, ir a Sanidad Exterior para informarse, ¿no? Y en cada caso ver los requerimientos. Pero esto es lo único que es necesario para ir a Perú, no hay otro requisito. Me contaste que una de las patas del viaje es la gente. ¿Es fácil el contacto con ellos? ¿Son receptivos? ¿Cómo es? La gente en Perú, en las zonas andinas, que es donde vamos, es muy amable, pero no tiene un carácter extrovertido, digamos, que es importante entrar poco a poco, hablar con cuidado, es importante por eso ir acompañados también, para que te puedan guiar un poco con respecto al modo de relacionarse, de actuar, y la gestualidad, el modo de hablar. A veces nuestro modo, en general en Perú, no solo en las comunidades, sino que el modo de hablar de la gente aquí puede resultar agresivo, incluso en algunos casos la gente está acostumbrada, pero hay que tenerlo en cuenta. En las comunidades pues es un modo mucho más tranquilo, suave e indirecto quizás, pero fuera de eso, una vez que ya coges confianza, la gente es muy receptiva y es muy amable también.